Gracias al Señor por todas sus bondades, por sus misericordias, por su gracia, por perdonar nuestros pecados. Gracias a Él que nos regaló una salvación tan preciosa en Cristo Jesús, al morir en la cruz del Calvario y darnos la gracia suficiente para creer que la salvación fue hecha por Él. Nos hallamos en 1 Timoteo capítulo 1. Estamos viendo hoy los versículos 12 en adelante y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Nos detenemos ahí? Pablo habla de su ministerio, de cómo Dios lo pone en el ministerio, y es curioso cómo él dice, me tuvo por fiel. Y es que ese es el detalle, ese es el punto medular del Evangelio, entender que no somos fieles, que fallamos, que somos falibles, que constantemente fallamos y no de un modo o de otro, y debemos, decía Riley, el cristiano debe arrepentirse todos los días, decía, porque me temo que todos los días peca. Y si nosotros entendemos eso, mis hermanos, vamos a llevar una vida cristiana reverente, temerosa, en humillación delante de Dios. En el momento en el que el cristiano, entre comillas, profesa ser santo, profesa que él es fiel y que no falla, en ese momento ha evidenciado el pecado de la arrogancia, ha evidenciado orgullo, ha evidenciado prepotencia. La palabra prepotencia es manifestarse o creerse como que si nosotros tenemos poder, cuando no. Pablo reconoce ser infiel y dice, doy gracias al Señor que me fortaleció en Cristo Jesús, porque me tuvo por fiel. Yo estoy aquí, mis hermanos, porque el Señor me ha tenido por fiel, aunque el fiel sigue siendo Jesucristo. Solo Él permanece fiel. Yo he dicho en otras veces, mis hermanos, yo voy a llegar al cielo no porque yo sea fiel, sino porque Él es fiel a sus promesas. Y es necesario que el evangelio que predicamos sea enfático en este punto, porque entonces el hombre empieza a sentirse superior, a sentirse orgulloso, a sentirse grande, a sentir que todo lo puede, y lo amarran con Filipenses 4:13, va y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted no puede nada. Usted y yo no podemos nada, separados de Él nada podemos. Sí, pero en Cristo, dije yo. Para que usted esté en Cristo, necesita doblar sus rodillas y humillarse y decirle, Señor, yo no puedo. Señor, yo no puedo. Hay áreas de nuestra vida que quisiéramos cambiar. Y hace años que estamos en el evangelio, no hemos podido.
Ah, usted tal vez, me dice el otro, es de eso que estoy hablando. De ser honestos, de ser sinceros. Viajando con él, platicábamos de cierta persona y hablábamos de un montón de defectos, pero me dijo, lo que yo sí he visto que él es sincero. Y ahí es donde está la clave delante de Dios, ser sinceros. Digo, estamos plagados de defectos, de pecados, de errores, de omisos, de actos donde hemos actuado culposa y alevosamente y somos transgresores de la ley de Dios, irreverentes, pecadores. Pero por favor, hermanos, no me fallen esto, seamos sinceros. Y si somos sinceros, tendríamos que reconocer, como el apóstol Pablo, que si estamos aquí es porque el Señor nos tuvo como si fuéramos fieles. Y es que esta es el grande misterio del Evangelio. Por eso es que se dice estar en Cristo, estar en la colada de los de Cristo, o tener la cobertura de Cristo. Hay quienes tienen la cobertura de Sergio Enríquez, pero el texto no dice si alguno está en Sergio Enríquez, si alguno está en Guillermo Maldonado, dice si alguno está en Cristo. Porque el que está en Cristo es tenido por fiel, no por su propia fidelidad, sino por la fidelidad de aquel que, aunque pudo haber llamado 10,000 ángeles para que lo defendieran, dijo: mejor sea hecha tu voluntad. Jesús pudo haber llamado 10,000 ángeles para que lo bajaran de la cruz. Él pudo haber hecho descender fuego del cielo para consumir a sus adversarios y no ser clavado en el madero, pero no lo hizo porque fue fiel al propósito para el cual Dios lo mandó. Y por esa fidelidad de Jesucristo es que nosotros, los que estamos en Cristo, delante de Dios Padre, somos tenidos por fieles. Un evangelio distinto no es el evangelio. O es en Cristo o no estás en nada. Pablo dice que sea bendito el Señor, gracias sean dadas al Señor, que lo tuvo por fiel. Y yo le animo a que demos gracias al Señor que nos tuvo por fieles en Cristo. Creo que de las innumerables razones para darle gracias a Dios, esta es una muy importante: que Él nos haya tenido en cuenta para su salvación en Cristo, nos haya tenido por fieles a causa de la fidelidad de Jesucristo. De tal manera que me tuvo por fiel, dice, y me puso en el ministerio. Ninguno está en el ministerio, ninguno le sirve a Dios por su propio mérito, por sus propios esfuerzos, por sus propias habilidades. Si algo hacemos, será por la misericordia de Dios, que aun siendo infieles, nos toma como si fuéramos fieles y nos pone al servicio. Por eso el ministerio no debe ser motivo de arrogancia, motivo de orgullo. Estar en el ministerio, mis hermanos, no es ocupar un puesto glamoroso, un puesto importante, un puesto de honor. Estar en el ministerio es estar puesto en la servidumbre. Jesús lo clasifica de esta manera. Dice: si alguno quiere ser grande en mi reino, póngase a servir, hágase sirviente. Preste atención que no me gusta usar la palabra siervo, sino sirviente, porque ahora la palabra siervo la utilizan con ciertos aires de importancia. Recibimos al siervo del Señor con un aplauso. Póngase de pie, hermano. Delante de Dios no se ponen en pie, pero allá reciben al fulano con un aplauso y puestos en pie. Sirviente. ¿Qué hace el sirviente? Usted se para cuando en honor y reverencia cuando entra la sirvienta a la casa.
Por ahí estuvo de moda un sketch que botaban más basura y le decían, todavía te falta trapear aquí, Marillita, Esmeralda, ¿cómo era? Ninguno de ustedes vio esos. En Fátima lo vio, ¿no? Pero una ama de casa humillando a la sirvienta, botaba más basura para decirle, todavía te falta. Eso es lo que hace la gente con el sirviente. Y esa debe ser la actitud del sirviente, hacer lo que le corresponde hacer. De hecho, Jesús dijo, cuando hayáis hecho vuestra labor, decid, siervos inútiles somos, porque ni siquiera lo que debíamos hacer hicimos a cabalidad. Y si vuestro amo, dice, llegare y se sentare, servidle todavía de comer, dice. En otras palabras, mis hermanos, el ministerio no tiene horario. Sí, se dan vacaciones cada fin de año y se agarran el lunes del pastor, pero el verdadero ministro del evangelio, el verdadero siervo de Dios, no tiene feriado. Porque sentándose a comer va cuando le tocan la puerta, hermano, vengo que ore por mí. Y le toca comerse sus frijoles helados después. No, hoy es lunes, va, hoy no. Es imposible, o sea, a las 2 de la mañana que le tocan la puerta a uno y hermano, quiero que, por favor. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces la palabra ministerio debe ser entendida de esta manera. Somos puestos a servir, no a ser servidos. Porque el Hijo del Hombre vino a servir y no a ser servido. Imitadores suyos es que somos. Decía la porción que leíamos, porque ni siquiera habéis padecido hasta la sangre en contra del pecado. O sea, mis hermanos, lo poco que podamos padecer aquí no equipara a aquel que sufrió hasta la sangre en contra del pecado. Todavía no hemos llegado hasta ahí. Hubo siervos de Dios. Los 12 apóstoles del Señor Jesucristo murieron en condiciones de flagelación por parte de los enemigos de la fe. Nosotros no. Con honores entierran al pastor, va, cuando se muere un pastor, los honores que se le da, el gran siervo del Señor, ya está en la... No se sabe. Porque solo el Espíritu Santo de Dios da testimonio a tu espíritu, si eres de Dios o no. Y uno desde afuera no sabe. Pero se dan esos honores. Mire, el Evangelio fue la sal que perdió su sabor cuando se organizó en organizaciones administrativo-religiosas, donde se establecieron presbíteros, se establecieron superintendentes generales, regionales, supervisores de área. Y la gente empezó a darse títulos y a creerse y a sentirse importante en medio de los hermanos, cuando debimos ser siervos. Pablo reconoce su infidelidad, reconoce su indignidad delante de Dios y dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, fui tenido a misericordia. La palabra blasfemo se refiere a aquel que se burla de lo santo. O sea, Pablo reconoce que en algún momento se burló de Dios, se burló de los cristianos, se burló de la fe. Decía Shugel Michelin que uno de los más grandes pecados de la iglesia hoy es que hemos tomado el nombre de nuestro Dios en vano. Es que uno mira a los evangélicos contando chistes acerca de Dios
Que cuando Jesús le dijo a Pedro que caminara sobre el mar y Pedro se hundió, le dijo: no, Pedro, con tus chancletas salvavidas. O sea, uno oye esos chistes y dice uno: ¿a quién se le ocurre agarrar a Jesús, a Dios, a la fe como objeto de chiste? Y Pablo reconoce haber pecado en esto. Lo que pasa cuando hablamos de la blasfemia contra el Espíritu Santo tendríamos que ir al texto donde se habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo se da en un contexto en el que los escribas y fariseos dijeron de Jesús que por el príncipe de los demonios él sanaba a los enfermos. O sea, le atribuyeron al Espíritu Santo, le atribuyeron a los demonios una obra que era el Espíritu Santo. Y digo, blasfemo podría ser que yo ahora haga algo aquí dentro de la iglesia, en la carne, y diga: fue obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me reveló y Él me dijo, cuando yo sé que es mentira. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Por eso es que es delicado cuando la gente dice que hablan en profecía, que hablan en lenguas, y no es real, porque le están atribuyendo al Espíritu Santo algo que no es del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, esto es bien delicado, y por eso decía Sugel Michelén: uno de los peores pecados que la iglesia comete en nuestros días es tomar el nombre de Dios en vano, ser irreverentes, irrespetuosos con el nombre de Dios. No es Jesucito, no es Diosito, Él es Jehová de los ejércitos. Jehová vuestro Dios santo es. Y cuando decimos Jesús, estamos hablando del nombre más poderoso que ha existido jamás en el universo, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos sino el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo podríamos agarrar el nombre de Jesús de forma irreverente, irrespetuosa? Hay gente que para referirse al Señor Jesús dicen tatachús. ¿Ha oído usted a esa gente hablar así? El colocho, dice. Tenemos que entender que Él es el Señor, el Rey de reyes y Señor de señores, y que en su voluntad está nuestra vida. Pregunto, ¿no será que nosotros también hemos sido blasfemos en algún momento? O sea, analizándolo desde esta perspectiva, indudablemente hemos sido blasfemos. Y podemos decir con el apóstol Pablo: nos ha tenido por fieles, a pesar de. Por ahí dicen: Dios te ama tal como eres. Mentira. Dios te ama a pesar de ser como eres, pero Él está dispuesto a cambiarte si se lo permites. Pablo reconoce haber sido blasfemo, haber sido perseguidor de los cristianos, perseguidor de la fe, enemigo de la fe. Óigame, es que cuando digo enemigo, mis hermanos, es pasarse, es que no, ¿cómo les digo? Solo hay dos bandos, pues. O sea, Pablo estaba del bando de Satanás, al lado de los brujos, hechiceros, agoreros, adivinos, demonios, espíritus chocarreros, dijo doña Clotilde. De ese lado estaba el apóstol Pablo. Yo pregunto, antes de conocer a Cristo, ¿de qué lado estabas tú? Porque solo hay dos caminos. Hay gente que dice: no, pues yo no soy evangélico, pero tampoco hago el mal. No, es que usted está del otro lado. Está dentro de los enemigos. El que no es con nosotros, por nosotros es. El que no es contra nosotros, por nosotros es. O sea, o estás aquí o estás del otro lado.
Y eso es tremendo, porque al decir estas palabras, mis hermanos, alguien que me haya de escuchar quizá no haya caído en cuenta de que es enemigo de Dios. También Efesios lo dice, ¿no? En el capítulo 6 dice: vosotros también en otro tiempo estabas sin Dios, sin fe, sin esperanza en el mundo, enemigos de Dios. Así lo dice, en enemistad contra Dios. Y eso es escalofriante, mis hermanos, porque por un lado hablábamos de la palabra blasfemo y nos damos cuenta que qué horrorosa es y cuán embarrados estamos también. Y por otro lado, cuántas veces hemos actuado como enemigos de Dios. Porque o estás de su parte o estás en su contra. Porque o juntas o dispersas, dice la Escritura. Y digo yo, ¿cuántas veces nos hemos hallado de aquel lado? Pecado tremendo. Con el uniforme, ¿va? Y de repente en la foto aparecemos en el bando enemigo. ¿Usted ha visto esos de la Coca-Cola tomándose una Pepsi? No sé si soy suficientemente claro, pero muchas veces nos pasa que representamos el reino de Dios, pero en la foto aparecemos allá con los enemigos. En el baile, en la fiesta, en el chupadero, en la parranda, ponemos un estado en Facebook con una canción del mundo y dices: no, pero no es este el hermano. ¿Ah? ¿De qué lado estamos? Pablo se llama a sí mismo perseguidor, o sea, enemigo. ¿Cuántas veces no estoy señalando a nadie, me he hallado del bando enemigo y me arrepiento? Injuriador, dice. El que injuria es como decir el que hace bullying. Esa palabra tan desgastada en estos días, ¿no? El niño aquel que pasa a la par del niño más pequeño y le mete un coscorrón, sin más ni para qué. ¿Cuántas veces también nosotros lastimamos, herimos, golpeamos con nuestras acciones, con nuestras palabras a las personas y no hay motivo? No hay motivo. Que alguna vez yo vi a una persona en una moto con 3 muchachitos y qué irresponsables. No, hombre, si solo ese medio de transporte tiene, pobrecito. En lugar de pensar que son irresponsables y que por su culpa, qué madre tan degenerada, ¿por qué lleva a sus criaturas? No, hombre, si solo ese medio tiene, dele gracias a Dios que usted no va ahí. Y de esa manera nosotros muchas veces ocupamos un rol que no es el nuestro. Y esto nos hace pensar en las palabras del apóstol Pablo. Gracias a Dios nos ha tenido por fieles. Nos ha tenido por fieles. No es que lo seamos. Y cuando uno entiende estas doctrinas, mis hermanos, solo puede haber 2 actitudes. O te enojas conmigo y dices: es que muy pesado para predicar, es que solo a humillarlo a uno se para ahí. O reconocer tu falta, doblar tus rodillas y decirle: Señor, gracias, porque a pesar de ser como soy, me has tenido por fiel en Jesucristo. ¿Qué actitud tomarás? ¿Te vas a enojar conmigo? Dale, para eso me ha puesto el Señor aquí. Tengo enemigos a montón a causa de ser predicador del Evangelio, a causa de predicar de esta manera. De arregalado me salen. Pero si acaso tú alcanzas a entender que eres pecador y puedes decir con el apóstol Pablo: gracias, Señor, porque me has tenido por fiel,
creo que valió la pena ganarme 100 enemigos a cambio de que tu alma sea redimida en el Señor. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. No es que Pablo se justifique diciendo que la ignorancia y la incredulidad sean argumento delante de Dios a la hora de ser juzgados. No es que podamos decir, Señor, es que yo porque no sabía. Que así hacen los niños, ¿verdad? Yo no sabía. Claro que sabía. El pecado, para que sea pecado, amerita el conocimiento previo. Por eso nos fue dada la ley. Por eso existe el Antiguo Testamento. Para que entendamos cuán pecadores somos. Dice Pablo a los romanos, es la nana que nos enseñó el bien y el mal. Pero aún si no hubiéramos tenido nosotros el conocimiento del Antiguo Testamento y la ley, dice la Escritura que suficiente tiene el hombre con la naturaleza a su alrededor que da testimonio de la existencia de Dios. Es que uno sabe desde chiquillo cuando uno está haciendo lo malo. Es que usted no le ha explicado al niño que eso que está haciendo es malo, pero ¿por qué se esconde? ¿Por qué miente y dice yo no fui? ¿Por qué acusa al hermanito? Porque sabe que hizo lo malo. No crea usted que esos que andan por la vida haciendo el mal son ignorantes. Ellos saben que están actuando mal. Dios nos dejó algo que se llama la conciencia, implacable, mordaz, a la cual el hombre se ha afanado en silenciar. Y quieren seguir por la vida, y cuando la conciencia les acusa, ya, cállate, no digas nada, deja de estar oyendo al hijo de Rufino, dijo Retana. Y hermanos, la conciencia está ahí para decirnos que todo está mal. Y el trabajo del predicador es avivar la conciencia del oyente para que éste se arrepienta. O sea, yo me paro en el púlpito para echarle limón y sal a la herida. A lo mejor usted diga, sí, soy pecador y me arrepiento. Pero en ese proceso de echarle sal a la herida, como les digo, no va a faltar quien se enoja. Ese desgraciado, como él se cree santo. No, señores. Vale que yo nunca me he parado aquí a decir que yo soy mejor que usted. El peor de los... Es más, en esta misma porción, Pablo refiere que él es el peor de los pecadores. Seguimos leyendo, dice: fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La fe y el amor que es en Cristo Jesús obran para salvación. Esa fe y ese amor se reciben por la gracia, dice aquí. O sea, no son fruto de nosotros, son obra de Dios en nosotros. Dios obra en nosotros por su gracia para que tengamos fe y dejemos de ser incrédulos. Pablo dice, lo hice por ignorancia e incredulidad, pero la gracia de Dios cambió mi ignorancia e incredulidad por fe y amor. Es por gracia, no es porque el hombre sea bueno, no es por mérito humano, no es por los años que usted tiene en la iglesia, no es por los dones que usted dice tener. Yo tengo el don de sanidad. Usted no tiene nada. Si no es el Espíritu Santo de Dios, no somos nada. Pablo toma el versículo 15 para decirnos cuál es el ministerio. En sí, ¿qué es el ministerio? Y dice, hermanos, es que este es el Evangelio. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos los hombres. Es esta: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y oiga cómo dice Pablo, de los cuales yo soy el primero.
Y es que esto, mis hermanos, de yo soy el primero, también tiene una implicancia en relación a si me salvó a mí. Me canso de decirte que a ti también puede. Dice el himno aquel: aunque seas tú muy malo, salvación hay para ti. Él salvó al peor de todos cuando me salvó a mí. Si yo sé que Jesús salva al más vil pecador. Lo sé, lo predico porque así es, porque de todos los pecadores, y mira pues, cuando dice yo soy el primero, no se refiere al factor tiempo, sino a la condición pecaminosa que él reconocía tener, de los cuales yo soy el peor, está diciendo Pablo. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos los hombres es esta: Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor. Y esto pone un ejemplo, como les decía, como dice el himno, Él puede salvar al más vil pecador porque lo hizo conmigo. Entonces Pablo está diciendo, cuando da testimonio de su ministerio, está diciendo que hay esperanza porque aquí está el ejemplo, dice, porque yo soy el primero. Porque yo me pongo en la brecha. Porque, mis hermanos, ¿cómo podría yo pararme en el púlpito para hablar de un Jesús Salvador que derramó su sangre por los pecadores, pero yo soy santo? Como muchos predicadores se paran en el púlpito a presumir una santidad que no tienen y a señalar los pecados ajenos como si ellos no los tuvieran. Pablo, antes de tomar la actitud de Carlos Rivas, Pablo dice: yo perseguidor, yo blasfemo, yo injurioso. O sea, Pablo se baja al nivel de los pecadores porque lo era, para decir: Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, yo soy el peor de todos. Pruébelo, pruebe a Cristo. Él es bueno. Él salva a los perdidos. ¿Por qué lo digo? Porque yo soy el primero. Aquí está la prueba. Para muestra un botón. Y ya se lo tomó usted, sí, yo ya lo probé y sí funciona. Ese es el punto. Pablo está diciendo, el evangelio es real. Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores y aquí está la muestra. Uno los oye pararse en el púlpito y hablar de medio mundo, señalar y arrepentite, perro, vas a ir a parar al infierno. ¿Qué es? Al secot van a parar ellos. Hermanos, nadie que se pare en el púlpito a presumir santidad, en realidad la tiene. Entre los cristianos lo que debe predominar es la humildad, el reconocimiento de que yo soy el primero de los pecadores. Pero por esto, por causa de ser yo el peor de los pecadores, fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer para la vida eterna. Por esto, por esta causa de ser yo el peor, Cristo manifestó en mí, o sea, me usó a mí como ejemplo de su clemencia. Dice, para ejemplo de los que luego habrían de creer. Es que ¿cómo podría yo predicarle a la gente de un evangelio salvador si yo no he sido salvo? ¿Cómo podría yo hablarles de un evangelio salvador si ni siquiera yo reconozco mis propios pecados?
O sea, para haber de ser salvo necesito reconocer que soy pecador. Y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Y para mostrar en mí, dice, el primero, su misericordia, para ejemplo de los que habrían de creer. Y luego estalla en alabanzas al Señor, reconociendo que el Señor le ha perdonado, y dice, por tanto, a consecuencia de que el Señor tuvo misericordia de mí, al Rey de los siglos, inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo creo que no habría, cristiano alguno que reconociendo sus pecados y sabiendo que ha alcanzado misericordia no pueda decir estas palabras: al único y sabio Dios, invisible e inmortal, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Estamos aquí para darle gloria al Señor, por habernos perdonado, por habernos tenido por fieles, aún no siéndolo. Luego viene una recomendación, dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas en la buena milicia. ¿Cómo se milita en la buena milicia? Manteniendo la fe y la buena conciencia. Preste atención a estas dos. Fe en el Señor, sobre todas las cosas, fe en el Señor. No nos salvamos por nosotros mismos, seguimos confiando en el Señor. Aun cuando fallamos y erramos por pegarle al blanco, el Señor es fiel. Aun cuando no somos perfectos y estamos en una lucha constante por alcanzar esa perfección cristiana, el Señor es fiel. Soy salvo porque Él me salvó en la cruz del Calvario. No pierda esa fe. El Satanás está ahí metiendo canilla, va, y tantito uno se equivoca y ya viene: ¿qué estás haciendo vos en el Evangelio? Mírate. Satanás. Y luego usted tiene que mirar a la cruz y decir: soy salvo por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Me tuvo por fiel en Jesucristo, en Él. Militar, cuando dice milites la buena milicia, o sea que estés en el ejército correcto. Hace un ratito hablábamos de estar en qué bando estás. O sea, Pablo está hablando justamente de eso y dice: conforme a lo que de ti se dijo con anterioridad, te doy este mandamiento, Timoteo, te encargo que milites, por lo que de ti se dijo antes, en el buen ejército, en la buena milicia, en el bando correcto, que hablábamos de esos dos bandos, ¿no? ¿Y cómo se milita? ¿Cómo se es soldado de ese ejército? Decía, mediante la buena conciencia y la fe. Y luego yo les hablaba de que no pierda usted la fe. No deje usted de creer que Jesucristo es su Salvador. Si usted no tiene fe para mover montañas, no importa. Si usted no tiene fe para sanar enfermos, no importa. Si usted no tiene fe para hacer milagros, no importa. Crea que Jesús le salvó en la cruz del Calvario. Esa es la fe que cuenta. Los milagros, la sanidad, eso pasa en el camino. Mire, es parte de las añadiduras que Dios pone a la vida cristiana. Pero usted crea que Jesucristo es su Salvador. Cuando más pecador se sienta, no mire a usted mismo, no mire sus pecados, mire la perfección de la obra de la cruz y crea que por esa obra usted es salvo. Y la buena conciencia, porque esto de la buena conciencia, mis hermanos, es de mucho valor. La gente allá afuera tiene un testimonio, un ejemplo que decir de mí. Pregunte usted por el hijo de don Rufino: sí, pero tiene este defecto, pero aquí, ay. Eso es lo que la gente dice. No puedo decir que es testimonio, cae hasta en el rubro de chisme. Pero aquí no cuenta lo que la gente dice de mí, aquí cuenta mi fe y mi conciencia, cómo estoy yo delante de Dios.
Pregunto, ¿has examinado tu conciencia últimamente? Cuando yo examino mi conciencia me hallo culpable y tengo que acudir a la fe. Cuando yo examino mi conciencia me encuentro manchado, sucio, pecador, me siento blasfemo, perseguidor e injuriador del Evangelio, me siento parte del bando contrario, pero me sostiene la fe. ¿Sí? Y de ahí dice Pablo que desechando la fe, algunos naufragaron. Yo te pongo hoy delante de ti el bien y el mal, tus buenas obras, tus buenas acciones, tu orgullo, tu ministerio, tus dones, o la fe en Jesucristo que te hace salvo a pesar de ser pecador, que te tiene por digno aún no siéndolo. Porque es lo que decía yo el domingo pasado. Espero que estén ustedes preparados para esto, dije, para oír estas palabras. Porque cuando el Señor nos llama a arrepentirnos, no es el arrepiéntete y no vuelvas a pecar. Sí, todos los días pecamos. Cuando dice arrepiéntete, dice deja de tratar de justificarte de otra manera que no sea por fe en Jesucristo. Deja de creer en una salvación que depende de tus obras, de qué tan bien te portas o qué tan mal te portas. Empieza a creer que tu salvación fue completa y perfecta en la obra del Calvario. Por eso dice el himno: oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gozo tendré, y algún día en vez de esa cruz una corona Jesús me dará. Digo, ese himno, la cruz de Jesús, es uno de los himnos más preciosos del himnario. Digo, de la himnología cristiana. Porque se refiere a eso, a la obra de la cruz del Calvario. Entonces, mis hermanos, por favor, pongan su corazón en lo que Jesús hizo. Porque lo que nosotros hacemos es hinchazón y podrida llaga, trapo de inmundicia. Desechando esa fe, hubo quienes volvieron a la ley, volvieron a las obras, volvieron a creer que por guardar el sábado, que por no comer carne de cerdo, que por qué sé yo cuántos rituales del Antiguo Testamento quisieron cumplir para alcanzar salvación, cuando Cristo Jesús la hizo en la cruz del Calvario perfecta y completa. De los cuales son Himeneo y Alejandro. Algunos dicen que no debe uno denunciar públicamente y con nombre y apellido a los detractores de la fe, a los falsos predicadores, a los mentirosos, a los blasfemos. Pablo los menciona por nombre. Así que no le extraña a usted si yo menciono algún nombre por ahí. Himeneo y Alejandro dejaron la fe para volver a las obras. Y fue tanta su necedad que dice Pablo que los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Señor Dios, yo te ruego por tu misericordia que nos ayudes. Cuán incapaces somos, cuán pecadores somos, cuán indignos somos. Escuchaba una predicación esta mañana de Rayleigh y decía él: si al final yo fuera uno de esos a los cuales el Señor le dice: apartados de mí, no os conozco, y yo tenga que ir al infierno, decía él, yo voy a ser un llorón en el infierno y no alguien que reclame y diga ¿por qué estoy aquí? Porque al final dice: yo reconozco que merezco el infierno. Nosotros reconocemos nuestra culpa, reconocemos que merecemos el infierno.
pero a su vez también hemos cifrado todas nuestras esperanzas en la cruz del Calvario, en lo que Jesús hizo por nosotros allá. Si tú, Padre, nos salvas, será por lo que hizo nuestro precioso Señor Jesucristo, a quien honramos en esta mañana, a quien damos nuestra devoción y adoración, a quien deseamos con todo nuestro corazón, Señor. Bendito sea tu nombre, Dios. Amén.